Bueno, muy bien. Bueno, les damos la bienvenida. Agradecemos a todos la participación en esta actividad que nos va a permitir visualizar y bueno, estar al tanto de la implementación de las modificaciones. Para ello contamos con los asesores del estudio Sanguinetti. El doctor será el moderador en esta charla. La temática va a ser, cada uno va a exponer los temas y antes de finalizar vamos a abrir a preguntas y respuestas a los participantes. Así que bueno, les agradecemos y Ernesto te doy la palabra. Gracias, Victoria. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. Primero presento, bueno, a los panelistas que convocamos, a quienes agradezco. Son todos colegas, el doctor, bueno, Lucas Batistón, en este caso socio mío, el doctor Gonzalo Ruiz Díaz y el doctor Eugenio Moret. Buscamos panelistas que más allá de tener antecedentes académicos, de opinión, también han participado en muchos casos opinando o trabajando colaborativamente en proyectos o en todos estos proyectos que desde diciembre a la fecha vienen modificando nuestro contexto laboral. Pero ante todo, y creo que es importante, son colegas que ejercen la profesión día a día en la realidad tribunalicia, en la realidad del asesoramiento empresario, ya que la intención principal era tratar de llevar todos los títulos sobre reforma laboral que venimos transitando en los últimos meses al mayor aspecto, la mayor posibilidad práctica que puedan tener los empresarios en el día a día a la hora de tomar decisiones, de contratar personal, de ver qué hago con el negocio, cómo resuelvo alguna situación. Esta va a ser la intención. Para eso, esencialmente, dividimos la temática con tres subtemas. Todos están relacionados, no es que son autónomos, esto va a ser un esfuerzo seguramente intelectual de los expositores, pero en tres subtemas. El primero, que tiene que ver con el mundo del derecho individual del trabajo, que es esencialmente los vínculos particulares que se generan entre trabajador y empresa y todo lo que fueron los ejes de reforma, por un lado del DNU 7023, pero también de la denominada Ley Bases, que es la única que está vigente, ya lo explicarán, pero también con una perspectiva fuerte de lo que está pasando en el mundo tribunalicio, ya que en las últimas semanas o en el último mes vienen saliendo distintos fallos en distintas jurisdicciones con muchas novedades. Por otro lado, eso va a exponer el doctor Batistón. Gonzalo Ruiz Díaz va a exponer de lo que es el mundo de supply chain, digamos, de todo lo que es la cadena de valor y lo que tiene que ver con el mundo de los contratistas y subcontratistas, que muchas veces es un eje un poco fuera del radar, pero de absoluta trascendencia a la hora de resolver nuestros contratos y ver cómo nos vinculamos con los clientes, con los proveedores. Este es un punto también importante que la reforma abarca. Y finalmente el doctor Eugenio Moret va a trabajar y conversar sobre los aspectos del derecho colectivo, que tiene más que ver con el mundo sindical, tanto del sector empresario como trabajador, y todos los vínculos que se generan a partir de estos aspectos. Intentaremos reducir la exposición lo más posible para poder estar abiertos a preguntas que por una razón de orden vamos a ir acumulando hasta el final. Entiendo que, no sé, Victoria, las pueden ir haciendo, el que quiera la puede ir anotando por alguno de los medios que creo que es el chat. Pero bueno, vamos a hacer todas juntas al final para darle un poco de orden a la exposición. Así que bueno, muchas gracias, gracias a todos por la participación y gracias a mis colegas también por el compromiso y participar en esta exposición. Lucas, cuando vos quieras, el auditorio es todo tuyo. Bueno, un segundo. Bien, asumo que se ve la presentación, ¿no? No soy muy tecnológico, me lo podrán confirmar. ¿Sí? Bien. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias a DIMRA por convocarme a charlar un poco de estos temas. También es una alegría para mí compartir panel con dos abogados a los que estimo y considero, como Gonzalo Ruiz Díaz y Eugenio Moret. Voy a intentar respetar los 30 minutos o menos para que haya espacio para preguntas, como mencionó Ernesto, y intentaré ser lo más llano posible, entendiendo que en el auditorio o en el público que nos escucha hay abogados y gente que no es abogada. Entonces todo lo que voy a charlar o comentar va a girar en torno a
a tres preguntas o tres ejes, ¿no? Que serían el qué, es decir, qué nos trae la reforma, para qué y qué puede pasar. ¿Qué puede pasar desde la práctica tribunalicia o desde la interpretación que pueden hacer los jueces de estas nuevas normas que trae la ley 27742? 2 minutos de contexto. Tenemos, como saben, una primera reforma que el gobierno intentó a través del decreto 7023, que a los pocos días de su vigencia quedó trunco a partir del fallo que dictó la Cámara Nacional de Trabajo a través de su sala de feria, que dispuso justamente la suspensión de todo el capítulo laboral del decreto 7023, que ha sido recurrido por el Poder Ejecutivo a través de un recurso extraordinario, pero fíjense que ese recurso extraordinario ha sido concedido con efecto no suspensivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es claro que por lo menos desde el punto de vista procesal, el DNU no rige, ¿sí? Justamente porque a pesar de haber sido recurrido tiene efecto no suspensivo y queda justamente suspendida su aplicación hasta que se pronuncie la Corte, situación que genera una gran incertidumbre porque justamente la Corte no tiene plazos para efectuar sus pronunciamientos judiciales, con lo cual esto puede pasar dentro de un mes o dentro de 5 años, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, en este contexto, a partir de la suspensión de la reforma del decreto 7023, el gobierno va con la nueva ley bases, la ley bases 2, porque recuerden también que la primera ley bases quedó trunca a partir de que el gobierno retira del tratamiento parlamentario en el mes de febrero, y esta ley bases 2, por decirlo de alguna manera, trae parte de la reforma laboral que tenía el decreto 7023, en algunos aspectos prácticamente de manera idéntica y en otros de una manera distinta, ¿sí? Entonces llegamos a la sanción de la ley 27742, que se publica el 8 de julio y que rige desde el 9 de julio, y lo primero que tenemos que determinar es desde cuándo rige la norma, sobre todo, bueno, hablando de lo que es la cuestión laboral, ¿no? Desde ya que la respuesta en estos últimos días a esa pregunta puede generar cierta confusión, porque hemos tenido algunos fallos que voy a comentar en el final de la exposición, donde aparentemente se estaría aplicando la norma de manera retroactiva. Ahora, después veremos si es tan así o no, pero, digamos, obviando esos fallos o comenzando en lo que es el análisis de lo que es la aplicación de una norma, esto puede determinarse de una visión estricta del derecho del trabajo o de una perspectiva más integradora con el Código Civil, ¿sí? Si nos regimos estrictamente por principios del derecho del trabajo, podría cuestionarse la entrada en vigencia de la ley 27742 en base a dos cuestiones, que son lo que se ha llamado el principio de progresividad de derechos, que tuvo mucho auge en los últimos 20 años a partir de los primeros fallos de corte que sacó en el mes de septiembre del 2004, y por la regla de la condición más beneficiosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo llevo al llano? El principio de progresividad de derechos lo que habla es de la responsabilidad que asumen los estados firmantes de determinados tratados de derechos humanos, donde asumen una obligación de dictar normas que lleven a la mejor concreción de los derechos sociales, ¿sí? Entonces, a partir de ese principio de progresividad, que lo tenemos en el PIDES, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, y en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí hago un paréntesis, recordemos que a partir de la reforma del año 94 hay determinados tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional. Estos tratados que estoy enumerando los tienen. Entonces digo que a partir de eso, cierta parte de la doctrina ha sostenido que no es posible legislar en condiciones que signifiquen un tratamiento peyorativo para el trabajador o normas que supongan restringirle derechos, ¿sí? Esto viene unido a la regla de la condición más beneficiosa que surge de los artículos 7 y 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde básicamente lo que se dice es que
el trabajador no puede aceptar condiciones que supongan una disminución de sus derechos, cuando esas condiciones surgen de un convenio colectivo, ni obviamente un contrato individual. Ahora, esto que sería una postura que significaría, por ejemplo, plantear la inconstitucionalidad de la ley 27742 o decir que esta ley no rige para las contrataciones efectuadas antes del 9 de julio, desde mi punto de vista es una postura extrema que no descarto que pueda existir en algún pronunciamiento judicial, pero de alguna manera es una postura que genera una suerte de inmovilismo legislativo y de una especie de petrificación de la legislación laboral que no es admisible, ¿sí? Y digo esto también porque incluso desde el punto de vista jurisprudencial, ya se ha discutido, por ejemplo, en materia de convenios colectivos, si por ejemplo se puede negociar un convenio colectivo que suponga una condición distinta del convenio anterior, estoy hablando de convenios de un mismo rango, por ejemplo, modificando una estructura salarial, y la jurisprudencia de esto lo ha convalidado. Incluso hay un plenario de la Cámara del Trabajo, el plenario Fontanive, donde justamente se discutió este tema y se decidió específicamente que no hay un derecho adquirido por parte del trabajador a una cierta condición de un convenio colectivo anterior, ¿no? Y esto traducido a una norma general significaría no hay un derecho adquirido de un trabajador a una cierta legislación laboral, ¿no? Obviamente, suponiendo que las leyes que se vayan sancionando no sean inconstitucionales, ¿no? Entonces, esta visión que sería desde un punto de vista así como muy estricto del derecho al trabajo, donde se podría plantear la inaplicabilidad de la ley 27742, yo la veo con poco fundamento. Ahora, si vamos al Código Civil, tenemos un esquema distinto, donde el principio general es que la nueva norma que se dicta entra en vigencia a partir de, obviamente, de lo que marca la norma, en este caso 9 de julio, y que rige para todas las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que determinar es qué entiende el artículo 7 del Código Civil por relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esto, el artículo 7 replica lo que ya era el artículo 3 del Código Civil de Vélez-Sarsfield, y ese artículo 3 en su texto originario fue reformado por la ley 17711, la gran reforma que tuvo el Código Civil de Vélez en el año 68, y lo que hizo fue abandonar la distinción entre derechos adquiridos y derechos en expectativa, adoptando una solución que había sido escrita por un jurista francés, Paul Rouvier, que lo que hace es la distinción entre situaciones jurídicas en curso y situaciones jurídicas agotadas. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo determino si una nueva ley se aplica a una relación jurídica que está en curso? Es si esa situación a la que yo quiero aplicar la norma se puede considerar agotada o en curso. Perdón la tautología y la redundancia. Entonces, si yo tengo una situación o relación jurídica que al momento en que entra en vigencia la nueva norma ya terminó o ya se extinguió, lógicamente, desde mi punto de vista, la ley 27742 no aplicaría. En cambio, si tengo situaciones jurídicas en curso, como contratos que vienen desde antes, pero subsisten después del 9 de julio, entonces sí se aplicaría la nueva norma con algunas particularidades que voy a ir explicando ahora a lo largo de la presentación. Este mismo artículo 7 del Código Civil dice que las normas no tienen efecto retroactivo, en principio, salvo disposición en contrario, y siempre que no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales, y respecto de las leyes supletorias, rige el principio inverso, es decir, el propio artículo 7 del Código Civil dice que para las leyes supletorias, el principio es que no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Entonces, teniendo en cuenta estos principios para determinar cuándo rige o desde cuándo rige y a qué se aplica la ley 27742, nos adentramos en los 3 o 4 puntos que yo voy a tocar. El primero es el del blanqueo laboral, ¿sí? Que
como bien saben, es una de las características de esta ley 27742. No sabemos demasiado todavía sobre las características del blanqueo, porque la ley dice que enumera, mejor dicho, determinados beneficios que están ahí en la pantalla, que habla de la extinción de la acción penal, de la condonación de infracciones, de sanciones previstas en el artículo 32 de la ley de riesgos, bueno, de infracciones de la ley 25212, de baja del REPSAL, pero en realidad dice que estos son los beneficios posibles, ¿sí? Y como esto está sujeto a reglamentación del Poder Ejecutivo, y esa reglamentación todavía no se dictó, por lo que se dice, habría una reglamentación muy fuerte esta semana, pero al día de hoy no salió. Hoy a la mañana estábamos todos expectantes a ver si salía la reglamentación, porque vamos a tener que cambiar la presentación. Por suerte para nosotros tres no pasó. Digo, esos 90 días que fija la ley para que reglamente el Poder Ejecutivo este blanqueo, determinarán concretamente cuáles son las características del blanqueo. Lo que sí dice la ley es que aplica tanto a trabajadores registrados, no registrados de manera completa como registrados de manera parcial, y establece una condonación mínima del 70% de aportes y contribuciones en lo que hace a capital e intereses. Eso sí lo dice la norma, con lo cual la reglamentación debería de ir desde ahí para arriba. Respecto del trabajador, ¿qué trae como beneficio el blanqueo? Es que le da el derecho al cómputo hasta 60 meses de servicios con aportes, es decir, este es el límite por el cual, el límite de reconocimiento que le va a hacer el Estado al trabajador, con lo cual, si el empleador denuncia una relación laboral de 10 años, le van a reconocer 60 meses, es decir, 5 años, que este reconocimiento se hace sobre la base del salario mínimo vital y móvil, y que el reconocimiento de servicios es a los efectos de la prestación básica universal, es decir, no impacta sobre lo que es la prestación complementaria ni la prestación adicional por permanencia, que son justamente los otros módulos que tiene la jubilación, y que gradúan en función de la cantidad que haya aportado la persona. Entonces, volviendo a lo que dije al principio, el qué, para qué y qué puede pasar, el qué sería, este es el blanqueo, el para qué, lógicamente, es para reducir la informalidad laboral, que como sabemos en nuestro país tiene un índice altísimo, incluso que fue creciendo luego de la sanción de las leyes que intentaron reducirlo, de la 24013, 25323, etc. Y el qué puede pasar, bueno, habrá que ver la reglamentación y ver qué efecto tiene esto para justamente reducir la informalidad laboral. Ahora, yo acá pongo una alerta, que es la siguiente. Ojo con el blanqueo laboral. ¿Por qué? Porque como voy a explicar al final de la presentación, a partir de la derogación de los incrementos, indemnizaciones o multas, según dónde se quiera parar cada uno de las leyes que sancionan o indemnizaban el empleo no registrado, y entendiendo desde mi punto de vista que esto va a suponer abrir una puerta de reclamos por vía del derecho común, ojo, porque entrar en un blanqueo supone para el empleador generarle la prueba a favor de un posible reclamo futuro fundado en el derecho común, ¿sí? Es decir, si yo como empleador me meto en el blanqueo y digo que tuve un trabajador 10 años y que en función de los límites que establece el blanqueo, el reconocimiento de antigüedad es de 5 años y por la prestación y por el salario mínimo vital y móvil, esto en un eventual reclamo del trabajador fundado en derecho común, es decir, aplicando las normas del derecho civil para reclamar un daño por no haber estado correctamente registrado, le allana toda la prueba, porque yo ya dije como empleador que esa persona trabajó 10 años, porque yo ya dije como empleador que esa persona tenía un salario X superior al salario mínimo vital y móvil, y entonces eso después, si se transformara en un litigio, es muy difícil de revertir, ¿no? Y es claro que si analizamos el posible daño que puede invocar un trabajador por este blanqueo
que no abarca todo el periodo trabajado, el daño está. Es decir, si la persona trabajó 10 años y le reconocen 5, puede decir yo tengo un daño porque hay 5 que no me reconocieron. Si la persona ganaba 10 salarios mínimos vitales y móviles y le reconocen que cobró un salario mínimo vital y móvil, el daño está porque tiene una diferencia en el haber que le están reconociendo. Entonces lo pongo como una alerta, ¿sí? Después la ley de bases, en un segundo capítulo que titula Modernización Laboral, trata distintos institutos de la ley de contrato de trabajo y modifica algunos artículos e introduce algunos nuevos, ¿sí? La primera modificación que hace es, en el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, agrega un inciso D que dice que la ley de contrato de trabajo no es aplicable a las contrataciones de obra, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Este artículo, desde mi punto de vista, no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Porque es obvio que la ley de contrato de trabajo no se aplica cuando no hay relaciones de trabajo. Entiendo si es el qué y si busco el para qué creo que el legislador ha querido reforzar la exclusión de trabajo autónomo de la legislación laboral, cuestión que hemos visto incluso reflejada en algunos fallos de la Corte en los últimos años, sobre todo en el caso de médicos, donde se han revocado sentencias de la Cámara del Trabajo que han entendido que un anestesiólogo, un cirujano tenían una relación de trabajo y que después la Corte los desvirtuó. Pero honestamente, que ahora el inciso del artículo 2 de la ley diga que no se aplica la ley de contrato de trabajo a un contrato de servicios, a mí no me agrega demasiado. Después hay una modificación al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 23 es la presunción que contiene la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la existencia de un contrato de trabajo o una relación de trabajo en los casos en que se presta un servicio a favor de un tercero, ¿sí? Entonces, hubo discusiones sobre la interpretación de este artículo. Hace muchos años había una teoría restrictiva, una teoría amplia. La teoría restrictiva decía que para que aplique el artículo se tenía que probar que la prestación era dependiente. La interpretación amplia decía que, tomando la literalidad del artículo, la mera prestación del servicio generaba la presunción de la existencia del contrato de trabajo, y entonces eso suponía que el empleador o el beneficiario del trabajo tenía que desvirtuar esa presunción que establecía la ley. Y esto, lógicamente, ha sido una herramienta a favor de los trabajadores para plantear reclamos en situaciones laborales no reconocidas, no reconocidas como laborales. Y ahora lo que hace la ley de bases es modificar este artículo 23, básicamente suprimiendo un párrafo y estableciendo en un segundo párrafo de este artículo 23 que esta presunción que emana del primer párrafo no es aplicable a los contratos de obra, servicios profesionales u oficios, siempre y cuando se emitan las facturas correspondientes y además el pago se haga de manera bancarizada. Entonces, ¿qué supone esto? Esto supone que cualquier reclamo que se quiera hacer a partir de ahora, en el caso de personas que estén formalmente contratadas con un contrato de servicios, un contrato de obra, o un contrato o una relación con una persona que desarrolla un oficio, tendrá que probar específicamente el carácter dependiente de su trabajo, de su prestación, y a partir de ahí eventualmente se le va a ser tutelado, se le van a aplicar las normas de la ley de contrato de trabajo. Entonces lo que supone es balancear un poco las cargas probatorias o el lugar donde se posiciona cada uno en un proceso laboral. Después tenemos, ya pasando al siguiente punto, la modificación al periodo de prueba. Todos sabemos que hasta la sanción de la ley 27742 teníamos un periodo de prueba que era igual para todos, de 3 meses.
la norma ahora trae como novedad que este periodo de prueba, el plazo general se extiende a 6 meses y que puede ser ampliado vía negociación colectiva en el caso de empresas de 6 a 100 trabajadores a 8 meses y en el caso de empresas de hasta 6 trabajadores, o sea, por debajo de eso, de hasta 1 año. ¿Sí? El resto de las cuestiones del periodo de prueba funciona igual, es decir, pese a que el nuevo texto no dice que hay que pagar los 15 días de preaviso en caso de despido dentro del periodo de prueba, esto sigue estando establecido en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual sigue rigiendo la obligación de pago de preaviso en el caso de despidos dentro del periodo de prueba. Ahora, sí hago otro llamado o otra cuestión respecto de la aplicación de la norma. Desde mi punto de vista, si bien, como dije, la ley 27742 aplica a todas las situaciones laborales en curso, entiendo que en el caso del periodo de prueba, una persona que haya ingresado a trabajar, por ejemplo, el 1 de julio, es decir, antes de la entrada en vigencia de la norma y con un periodo de prueba de 3 meses, por la entrada en vigencia de esta norma no se le extiende el periodo de prueba a 6 meses, porque esa situación de contratación quedó consolidada en el momento en que se cierra la contratación. Es decir, el contrato de trabajo, al ser un contrato de prestaciones recíprocas, donde se establecen determinados derechos y determinadas obligaciones en el momento en que justamente se inicia el contrato o la relación de trabajo, en este caso esa situación del plazo del periodo de prueba, desde mi punto de vista, se consolida en el momento en que inicia la relación. Entonces, no se podría invocar la ampliación del periodo de prueba de una persona que lo estaba transcurriendo y que ahora le digan, bueno, se te extendió. ¿Sí? ¿Qué otras cosas veo como relevantes respecto de esto? Es un posible problema o un posible cuestionamiento respecto de la extensión. Recordemos que si bien el periodo de prueba en la práctica es utilizado como una forma de extinguir una relación de trabajo sin el pago de una indemnización, desde el punto de vista conceptual debería servir para probar la calidad del trabajo de una persona y ver si el empleador lo quiere contratar o no, ¿no? Ahora, el convenio 158 de la OIT, los convenios de la OIT son normas que si cada país las suscribe y las ratifica son de aplicación obligatoria, habla de la necesaria razonabilidad de la extensión del periodo de prueba. O sea, dice que puede haber un periodo de prueba, pero dice que tiene que ser razonable. Este convenio no ha sido ratificado por Argentina, ¿sí? Con lo cual ahí en principio no habría un problema directo, pero sí ha sido citado por distintas sentencias, incluso sobre todo de la Corte Suprema, como una fuente de derecho, ¿sí? Es decir, o como una fuente orientadora de cómo resolver una cuestión. Entonces, ojo, porque si hubiera algún planteo de excesiva duración de periodo de prueba, quizás en base al convenio 158 podría haber alguna resolución en consecuencia. Después, algo que a mí me llamó la atención es que se extienda el periodo de prueba a medida que disminuye el tamaño de la empresa. O sea, para mí, desde la lógica debería ser inverso, porque entiendo que es mucho más sencillo que una empresa pequeña o un microemprendimiento se dé cuenta rápidamente de si una persona es apta para un trabajo o no, a que esto ocurra en una empresa de 1000 trabajadores. Es decir, la cercanía del dueño y del producto o del producido del trabajo de una persona es mucho mayor en el caso de microemprendimiento que de una multinacional. Entonces, no sé cuál fue el racional de diagramarlo de esa manera. Y después sí veo un problema respecto de cómo, dos problemas, mejor dicho, respecto de cómo está regulada esta modificación, que son las siguientes. La primera es que dice que vía negociación colectiva, como dije antes, se puede ampliar el periodo de prueba a 8 o 12 meses. Ahora, el problema es qué pasa con el personal excluido de convenio, ¿no? Porque obviamente el personal excluido de convenio no se le aplica, en principio, el convenio colectivo que rija en la empresa o actividad.
Entonces puedo tener un problema porque puedo tener personas en una empresa que, porque se les aplica el convenio, tengan un periodo de prueba de 8 meses, y personas que, porque no se les aplica el convenio, justamente por estar excluidos, tiene un periodo de prueba distinto. Entonces, ahí me hago una pregunta y habría que ver qué pasa. Y la otra es que no se modificó una norma que ya tenía el anterior artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es que las licencias por enfermedad, por enfermedad paga, rigen hasta el momento de la finalización del periodo de prueba. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si yo ahora tengo un periodo de prueba de 6 meses, quiere decir que si yo tengo un trabajador que ingresa a trabajar y a los 2 meses se enferma, hasta ahora yo tenía que pagar con un periodo de prueba de 3 meses, lo máximo que pagaba era 3 meses, y ahora lo máximo que voy a pagar son 6 meses, o 8 meses, o 12 meses, según si se amplía o no el periodo de prueba. Cuestión que digamos, lo veo como un problema, o como algo que va en sentido inverso de lo que se ha querido, ¿no? Que es fomentar la contratación. Desde ya que esta cuestión viene asociada al hecho de que Argentina tiene una desviación, que es que las licencias por enfermedad inculpable deberían ser cubiertas por la Seguridad Social, pero en nuestro país están cubiertas por el empleador. Después tenemos la nueva figura que trae el artículo 97 de la Ley de Bases respecto del trabajador independiente con colaboradores. Este artículo 97 básicamente lo que dice es que admite una figura donde un trabajador independiente puede tener como colaboradores hasta 3 digamos, que colaboren, para la redundancia, con él en un emprendimiento productivo, y entiende la norma que en este caso no hay contrato de trabajo, y por ende se va a regir por un sistema que tiene que ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. No tenemos hoy todavía las precisiones de eso, y que va a estar enmarcado en una contribución de pago único que va a cubrir la Seguridad Social, la RT, Obra Social, etc. ¿sí? Ahora, ¿qué problemas veo yo en esto? ¿sí? La interpretación de este artículo 97, que no está inserto en la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, queda fuera de la norma, está como una norma de otra índole, y es razonable que así sea, porque justamente si regula una situación que no es laboral, no tendría sentido que se inserte en la Ley de Contrato de Trabajo. En principio, solamente es aplicable a personas humanas, en particular a emprendimientos productivos. Yo lo pienso más como microemprendimientos. Sí dice la norma, y esto es primordial, que tiene que ser basado en vínculos de autonomía. Entonces, si uno piensa esto, es, por ejemplo, 3 personas más un cuarto, que sería el organizador o el principal, que quieren poner, no sé, un taller mecánico o una verdulería, o digamos, se me ocurre cuestiones así, ¿no? Desde ya que no podría servir para 3 personas más un cuarto que quieren ir a trabajar de cajeros a un supermercado. O sea, eso sería un fraude laboral. Ahora, tiene un problema esta norma, que es el último capítulo, el último párrafo de la norma, que ahí está transcripto, me pareció muy, muy interesante. Fíjense que dice que será de aplicación cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, jurídica o la económica, todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda. ¿Qué problema veo yo acá? El problema que yo veo acá es que se pretende, a través de una norma, definir lo que es la dependencia laboral. ¿sí? Recuerden que los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regulan el contrato de trabajo y la relación de trabajo, justamente establecen que existen este tipo de vinculaciones jurídicas cuando una persona presta un servicio a favor de otra de manera dependiente. ¿sí? Entonces,
esta noción de dependencia o de subordinación no es definida en ningún artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual que una norma que no está dentro de la Ley de Contrato de Trabajo venga ahora a querer definir lo que debe entenderse por relación laboral, es decir, fíjense que la norma dice que tiene que existir las tres notas, es decir, la dependencia técnica, la dependencia jurídica y la dependencia económica. Entonces, de alguna manera lo que se está estableciendo es queriendo diseñar o definir o delimitar cuándo existe una relación de trabajo, imponiendo que necesariamente tengan que estar las tres notas. Y esto, en rigor de verdad, en lo que es las relaciones de trabajo de los últimos, diría, 30 años, es muy difícil de encontrar en todas las relaciones de trabajo. Justamente hay relaciones que claramente no tienen alguna de estas notas de dependencia. Ejemplo, si yo soy piloto de avión, obviamente no tengo una dependencia técnica respecto de la empresa, porque nadie, no sé, el gerente general de la empresa de aviación no le indica al piloto de avión cómo lo tiene que pilotear, ¿no? O lo mismo, no sé, en el caso de un médico, de un cirujano, la institución médica no le va a decir al cirujano cómo tiene que operar. Entonces, que ahora la norma pretenda que si alguna de las tres notas no existe, no haya una relación laboral, me parece que choca con la protección de todas las formas de trabajo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, si lo que se va a buscar a través de esta figura es deslaboralizar ciertas prestaciones, sosteniendo que no se cumple con alguna de estas notas, yo veo unas grandes chances de que esto sea declarado inconstitucional, justamente por la colisión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y de que se recalifique la relación y se la considere una relación laboral. Creo que, yendo al para qué, creo que acá el legislador lo que puede haber querido hacer es incorporar alguna figura intermedia entre lo que es la dependencia laboral clásica y la autonomía, ¿no? Fíjense que en nuestro país frecuentemente de River y Boca, de blanco y negro, todo es maniqueísmo, ¿no? Una cosa o la otra. No existe una figura intermedia entre la dependencia y la autonomía, como sí existe en otros países. La figura del trade o el trabajador dependiente económicamente de España, los cuasi asalariados en Alemania, los parasubordinados en Italia, son regímenes de prestación de un servicio que no encuadra en ninguno de los dos extremos, o sea, no es ni dependiente puro ni autónomo puro, y tienen un régimen especial donde tienen ciertos derechos, y estos ciertos derechos, de alguna manera, son razonables en función de la diferencia que tienen con lo que es la dependencia clásica, ¿no? Entonces, acá lo que habrá que ver también es qué dice la reglamentación, en tanto y cuanto esa reglamentación establezca un régimen que sea razonable, esto quizás pueda funcionar. De lo contrario, le veo pocas chances de que pase un test de constitucionalidad, ¿no? Y por último, me voy a referir a la derogación de las indemnizaciones o multas, depende cómo uno los quiera calificar, de las leyes 24013, la 25013, 25323 y 25345. Acá, haciendo un brevísimo repaso de cada una de estas, recordemos que la Ley Nacional de Empleo 24013 sanciona los supuestos de empleo no registrado o empleo deficientemente registrado. La Ley 25013 regulaba un supuesto de incremento de la indemnización en caso de la falta de pago de una indemnización o un acuerdo homologado. La Ley 25323 regulaba en su artículo 2 una indemnización adicional en el caso de que un trabajador tenga que recurrir a una instancia judicial o administrativa para percibir un crédito laboral, es decir, establecía una indemnización adicional en los casos en los que el trabajador tuviera que reclamar legalmente, y la ley 25345 regulaba dos supuestos, que es la retención indebida de aportes y la falta de entrega del certificado de trabajo. Ustedes habrán leído en las noticias, en
en las últimas semanas han habido distintos fallos de algunas provincias del interior, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Jujuy, debe haber alguna otra, no lo sé, pero estos son los que yo detecté, donde básicamente lo que se ha dicho es que no podía condenarse en los términos de estas normas porque al haber sido derogadas por la ley 27742, entonces al momento del pronunciamiento judicial, como la norma no existía, no es posible fundar una condena en una norma derogada, ¿sí? Los fundamentos de estas sentencias son diversos, pero básicamente es asignar a estos incrementos una naturaleza jurídica de multa, y entonces, entendiendo que es una multa, sostienen que tiene naturaleza penal, y a partir de esa naturaleza penal aplican un principio que es el de la ley penal más benigna, que entonces significa que si una persona acusada de un delito desde el punto de vista penal, a lo largo del proceso surge una norma que sea más benigna, se le debe aplicar la norma más benigna. O sea, es un principio estricto del derecho penal. Entonces, asumiendo que tienen naturaleza de multas, consideraron que no se podía condenar en esos términos, y en todos estos casos lo que hicieron fue rechazar los rubros relacionados con esas normas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos incrementos? ¿Sí? Desde mi punto de vista, tienen una naturaleza claramente indemnizatoria y no de multas. Obviamente habrá gente que sostenga lo contrario, pero yo voy a explicar por qué entiendo que esto es así. Lo primero es que, porque todas estas normas que acabo de enumerar, cuando hablan de los incrementos, en todos los casos dice indemnizaciones. No dice multa en ninguna de las leyes que estoy mencionando, salvo el artículo 43 de la ley 25345, que habla de sanciones conminatorias, y para mí ahí sí puede haber, se puede sostener que tiene naturaleza penal, ¿sí? Y se podría construir este razonamiento de estos fallos. Pero en el resto, el 24013, el 25323, la indemnización del artículo 80 por la falta de entrega de certificado, en todos los casos dice indemnizaciones. Y la primera norma de interpretación o primer método de interpretación es la literalidad de la norma. Entonces, si la norma dice indemnización, no tiene demasiado sentido decir que donde dice indemnización, en realidad el legislador quiso decir multa. Contra esto se podría argumentar, bueno, pero la Corte ya dijo en el fallo Pérez Condisco que la naturaleza jurídica de un instituto está constituida o está determinada por los elementos que la constituyen, ¿no? Esto traducido es, más allá del nombre que le ponen a las cosas o a un instituto, lo que importa es lo que regula o el funcionamiento de ese instituto. Bueno, justamente, acá lo que se regula es o lo que se establece es una indemnización, porque fíjense que incluso esto está graduado en función del grado de incumplimiento. Es decir, se establecía un porcentaje de las remuneraciones no registradas o del periodo que el trabajador estuvo trabajando antes de la fecha de registro, o de todas las remuneraciones que tuvo a lo largo de una relación de empleo no registrada. Entonces, hay una correlación entre el daño y el incumplimiento, lo cual habla de una indemnización, ¿sí? De una indemnización tarifada, ¿no? De una indemnización no en los términos del Código Civil, sino de una indemnización que establece parámetros de cuantificación. Lo tercero es, no conozco ningún fallo en prácticamente 20 y pico de años desde que rige la ley 25212, que es la que regula las infracciones laborales y que sí establece las multas laborales, no conozco ningún fallo que haya dicho que a partir de la sanción de la ley 25212, es decir, el Pacto Federal, que haya dicho que hay una violación del principio del non bis in idem, es decir, sancionar dos veces la misma falta. Si fueran multas las leyes 24013, la ley 25323, etcétera, tendría que haber habido algún juez que haya dicho, momento, si yo tengo la ley que establece infracciones laborales y me establece una multa, y la ley 25212 considera como un incumplimiento grave la falta de registro en la relación laboral, no puedo tener otra ley que me sanciona con una multa, la 24013, la 25323, el mismo comportamiento. Entonces, esto no hay ningún antecedente, ningún fallo que haya dicho esto. Entonces, ¿cómo puede ser que durante 20 y pico de años de vigencia de estas leyes
si supuestamente eran multas, esto nunca nadie lo haya dicho. Bueno, como cuarto argumento es que estas indemnizaciones las percibe el trabajador y no el Estado, entonces es raro que una multa la perciba una persona física, porque una multa tiene más carácter fiscalista o sancionatorio, y por ende la reparación, perdón, el producido de la multa debería ir al Estado. Y bueno, o sea, justamente por esos argumentos yo creo que es una indemnización y no una multa, con lo cual yo no comparto la resolución de estos fallos que comenté del interior, ¿sí? Esto ya fue también materia de pronunciamiento en la Justicia Nacional del Trabajo. Hay algunos fallos. El primero que salió es Cordini de la Sala 2 de la Cámara, que lo que establece es, ya termino, Ernesto, que lo que establece es el carácter declarativo de las sentencias laborales. Entonces lo que dice es, no puedo aplicar o no puedo entender que esta norma se aplique ahora porque el derecho que rige el litigio es el derecho que estaba vigente en el momento del despido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las sentencias no tuvieran carácter declarativo, es decir, si las sentencias no establecieran el derecho que una persona ya tenía en función de una norma, entonces lo que caemos es en el gobierno de los jueces. Es decir, yo tengo un derecho si un juez me dice que lo tengo, y si un juez no me lo dice, no lo tengo. O sea, las sentencias lo que hacen es declarar algo que ya estaba existente, no algo que se constituye a partir del pronunciamiento del juez, ¿sí? Bueno, y ya para terminar, estoy ahí bastante justo, es qué va a pasar a partir de la derogación de los incrementos o de las multas o de las indemnizaciones, el título que cada uno le quiera poner. Yo creo que lo que viene es un camino de reclamo en función del derecho común, es decir, del Código Civil. Recordemos ahí que el artículo 1740 del Código Civil establece el principio de reparación integral, lo cual implica que una persona que sufre un daño puede reclamar el resarcimiento de ese daño. Entonces, si ya no hay una indemnización tarifada que establezca de qué manera se indemniza ese daño, que eran todas estas normas que se fueron derogando, ahora lo que posiblemente haya es reclamos en juzgados laborales fundados en el derecho civil. Y dos cuestiones más y ya termino. Ojo, porque yo creo que también está abierta la posibilidad de reclamo a través de la 23.592. Ahora, esto es materia de Eugenio que tratará el tema, pero desde mi punto de vista, siendo que el nuevo artículo 245 bis no enuncia como situación de discriminación la falta de registro en la relación de trabajo, podría entenderse que esta conducta, es decir, la falta de registro en relación de trabajo, está fuera del ámbito de aplicación del artículo 245 bis, y entonces sigue estando abierta la vía de reparación plena a través de la 23.592, o incluso de la vía de restitución de condiciones anteriores, como establece esa norma. Y por último, ojo también con algún juez que no quiera salir a aplicar el daño punitivo, ¿no? Ya hay algún artículo escrito, no conozco ningún pronunciamiento, pero sí hay algunos artículos de doctrina que han establecido la posibilidad de aplicar supuesto daño punitivo, que es indemnizaciones que no tienen correlación con el daño, sino como una suerte de penalización al infractor, que vienen del derecho del consumidor, y asimilando lo que es la posición del consumidor con el trabajador, se hace una construcción para llegar a indemnizaciones con ese sistema. Bueno, creo que no me excedí demasiado el tiempo. Muchas gracias a todos por escuchar y suerte a mis compañeros expositores. Gracias, Lucas. Hay alguna serie se escucha, ¿no? Sí, de preguntas, alguna muy técnica, interesante, que las vamos a hacer al final. En todo caso, creo que en el chat las pueden visualizar. Yo sumo una pregunta de paso que creo que se repite a partir de reformas, que es, doctor, ahora con todo esto de la reforma me conviene entonces que todos mis trabajadores estén facturando, ¿no? Es como lo primero que uno escucha a partir de esto, es como que nadie quiere tomar en blanco, quieren que todos facturen, también lo sumo, algo dijiste al final. Así que gracias. Bueno, Gonza, a vos te toca, un poco volviendo a la introducción, hablar del mundo de los contratistas y subcontratistas, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Agradezco también la posibilidad que
que me brinda ADIMRAC para poder compartir alguna reflexión sobre este tema. Y bueno, muy buena mañana para todos. Se me convocó para conversar sobre los cambios que se han dado a nivel la contratación indirecta que nos permite la ley de contrato de trabajo, ¿no? O sea, lo que es la intermediación, la subcontratación, y ahí nos vamos a meter. En general hay tres preguntas que siempre nos orbitan, por lo menos de mi experiencia, en lo que tiene que ver con los litigios, cuando uno se encuentra en tribunales discutiendo, que tienen con estas preguntas, ¿no? ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el deudor de ese crédito laboral? ¿Y cómo se vinculan las partes en el contrato de trabajo? Esta última pregunta creo que la abordó Lucas en su presentación, y de alguna manera tiene todas estas modificaciones que se han incorporado con quizás otras alternativas que pueden llegar a influir, ¿no? Pero yo me voy a quedar con estas dos, sobre las cuales voy a profundizar un poquitito. Y para eso me parecía importante simplemente reflejar, todos los que están conectados acá, directa o indirectamente, están conectados con lo que es el mundo de la gestión de los recursos humanos y de la contratación laboral. Y la ley de contrato de trabajo nos permite como dos opciones, ¿no? Uno que es la contratación directa, cuando el empleador contrata al trabajador, y la otra opción es cuando se contrata a través de un tercero. En la contratación directa, la típica modalidad de la LCT, el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, quien a su vez dirige las tareas, y por lo que paga una remuneración. Esta es la modalidad típica de la ley de contrato de trabajo. Tenemos algún menú de opciones que nos da la ley también respecto de qué alternativas podemos tener para este modo de vínculo. Esto, por supuesto, representa un costo fijo para el empleador, independientemente de si presta tareas o no, la remuneración se va devengando. Y, por supuesto, presupone un incremento en la nómina y un costo implícito de esa administración de esas relaciones laborales que se van dando para la empresa. Fíjense ustedes que, tomando como referencia las dos grandes categorías que tenemos en términos de modalidades de contratación laboral, a tiempo indeterminado y la a tiempo determinado, que cada una de ellas tiene subcategorías a su vez, si tomamos como referencia la última encuesta o indicador publicado por la Secretaría de Trabajo a junio del 2024, del total de los contratos de trabajo registrados, el 95% son contratos a tiempo indeterminado. Esto habla de que esta modalidad preferida por el legislador realmente es la que en los hechos se vislumbra como la más utilizada por las empresas que contratan personal, ¿no? Quizás para otro encuentro podríamos preguntarnos si una ley que en sus orígenes fue construida sobre un modelo productivo, tiene hoy más de 50 años, en donde el modelo de producción cambió radicalmente, y ahora vamos a meter con eso, también han cambiado radicalmente los intereses de un trabajador. Habría que preguntarle a un trabajador que recién se inserta en el mercado de trabajo con 18, 19, 20 años, si realmente está apuntando para un contrato para toda la vida, como es la lógica bajo la cual está construida la ley de contrato de trabajo para terminarla con la jubilación, ¿no? Pero bueno, eso es agua de otro costal. Entonces, esas son las modalidades que nos permite la ley si un empleador quiere contratar recursos en forma directa, a través de una relación de dependencia dentro del marco de la LST. Ahora, existe también, existía incluso hasta antes de esta modificación, una alternativa para el empleador de organizar el proceso productivo de forma diferente, permitiéndole al empleador resolver esas necesidades de mano de obra, ya sea solo de las tareas, a través, ahora vamos a marcar un poquitito la distinción entre lo que es la intermediación y la subcontratación, pero sea de buscar a un tercero para que le provea simplemente personal, o subcontratar todo o una parte de ese proceso productivo en un tercero para que se inserte en ese modelo productivo, en esa forma de trabajar que quizás es con la que estamos más familiarizados hoy por hoy, ¿no? Empresas que se conectan en red, que se dedican específicamente a una parte, a un pequeño eslabón del proceso productivo, con un nivel de efectividad, de eficiencia, de conocimiento técnico, de recursos muy específicos, y que se relacionan con otras organizaciones en modo de red, ¿sí?, a los efectos de poder
construir productos o brindar servicios, ¿sí? Si uno mirara el hecho, digamos, más paradigmático o más fácil de poder reflejar para ver cómo evolucionó todo esto, si uno pensara en cómo era el modo de producir de la línea de producción fordista, ¿sí? En donde todo quedaba centralizado bajo esa misma línea de producción, con la división de tareas y demás, pero todo centralizado bajo la órbita del mismo empleador, y uno lo compara con cómo se fabrica un auto hoy en día, en el año 2024, encontramos que para la fabricación de un auto no solamente interviene la planta automotriz, que es la que lo ensambla, sino que intervienen infinidad de otras empresas que aportan tecnología o insumos para la construcción de ese vehículo, ¿no? Y todo eso se integra dentro de una nueva forma de producir o de prestar servicios. Y este es el desafío, de alguna manera, al cual se enfrentaba el legislador en su momento. Estas modalidades quedaron establecidas ya en la ley de contrato de trabajo vigente hasta antes de esta reforma, con este esquema de intermediación, ¿sí? En donde el único mecanismo de intermediación laboral posible, de acuerdo al planteo que daba la anterior legislación, era contratando a través de una empresa de servicios eventuales, una agencia de trabajo temporario, o como quieran denominarlo, que de alguna manera participaba de este mecanismo de contratación intermediando entre la necesidad del principal y las tareas que prestaba el trabajador. Entonces, entre la empresa de servicios eventuales y el trabajador se da la relación laboral, el trabajador es pagado su remuneración por la empresa de servicios eventuales, mientras que entre el principal y la empresa de servicios eventuales es una relación de tipo comercial, ¿sí? En donde este proveedor presta el servicio de esta mano de obra que se inserta en el proceso productivo del principal, porque la fuerza de trabajo es prestada en general dentro de los establecimientos del principal, y en general también bajo su propia dirección de tareas. Entonces empezamos a ver cómo ese modelo típico de relacionamiento laboral empieza a distribuir derechos y obligaciones entre distintas partes. Y por otra parte, tenemos el artículo 30, que plantea la subcontratación, ¿sí? Acá quizás ya pensando en una, como decíamos antes, una delegación de un proceso, una parte del proceso productivo. El legislador, por supuesto, utiliza este esquema de la subcontratación de una tarea que esté vinculada a la actividad normal propia y específica del establecimiento, ¿sí? Tenemos esa referencia normativa. Y aquí quizás cambia un poquitito de lo que es la simple intermediación, porque el trabajador que es contratado por el proveedor, el contratista, ¿sí? Se inserta en la actividad del principal en un proceso que está mucho más equilibrado en términos de dirección de las tareas, porque el proveedor cuenta con un conocimiento técnico y específico, más allá de los recursos, y un valor agregado que se le da a ese servicio que le brinda el principal, que supera la mera provisión de mano de obra, ¿sí? Entonces, hoy por hoy nos encontramos con estas diferentes alternativas de contratación indirecta, por un lado la intermediación y por otro lado la subcontratación. Bueno, en términos de estadísticos, pues muchas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué existiendo la ley de contrato de trabajo, más allá de que la forma de producir ha cambiado, por qué una empresa puede estar interesada en contratar indirectamente a recursos humanos a través de estos mecanismos que nos brinda la ley? Bueno, muchas veces se trata por causales de eficiencia, porque tienen un tope en la contratación de personal que pueden tener bajo su propia dependencia, como mecanismos, son complementarias todas estas, ¿no? Pero como un mecanismo de seguro contra contingencias laborales, porque el prestador va a tener que responder, ahora vamos a ver cómo, porque quieren hacer foco en su negocio principal, entonces quizás sumar una contratación adicional, con lo que implica también la gestión de administración de ese recurso humano, los hace dispersarse de ese foco, o simplemente por una decisión estratégica, muchas veces quizás en compañías un poco más grandes o que dependen de una estructura global, se toman quizás a otro nivel. Entonces, hasta acá este pequeñísimo repaso, como para ver dónde estábamos parados hasta la reforma, para ver qué es lo que cambió, ¿no? ¿Qué cambió esta ley 27642 en lo que tiene que ver con este fenómeno de la contratación indirecta? Bueno, hay un cambio de paradigma bastante fuerte, ¿no? Porque se reforma el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo preveía un principio general, una regla general. ¿Por qué? Pues si volvemos un poco a esto de la modalidad preferida y demás del legislador de aquel entonces,
más allá de que se previó su incorporación de la intermediación y la subcontratación, era una modalidad, esta contratación indirecta, que al legislador no le hacía mucha gracia, ¿sí? Porque prefería justamente la relación entre un empleador y un trabajador. Si aparece un tercero, ya empiezo a desconfiar. Fíjense que la redacción de ese artículo decía que los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Entonces, esa era la regla general, planteando fuertemente que, de alguna manera, la lógica entre el empleador, o sea, mejor dicho, para los efectos de responder la pregunta de quién es el empleador, estaba muy asociado a quien utilizara la prestación de ese trabajador. Por eso este artículo, de alguna manera, contemplaba este supuesto de intermediación fraudulenta, que preveía, por supuesto, la excepción de la actuación de la empresa de servicios eventuales dentro de los parámetros estrictos que fija la normativa para la actuación de ese tipo de empresas. Fijaba esta regla general que, en cierta medida, en un lenguaje común, podríamos decir que al que figura en el medio no existe y la relación laboral se termina dando entre el trabajador que pone su fuerza de trabajo para quien utiliza la prestación, que es el contratista final. Esa era la lógica sobre la cual se construyó ese artículo 29. Eso generó en la práctica profesional un sinnúmero de inconvenientes que llegaron en el año 2009 a un plenario de la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo de la Capital Federal, plenario Vázquez con Telefónica, quizás alguno lo recuerda, en donde se asociaba esta figura de las multas por falta de registración, porque si uno llegaba a un supuesto en donde en un litigio se aplicaba el artículo 29 que estábamos leyendo, y se consideraba que el contratante era el empleador principal, ese contratante no había ingresado los aportes y las contribuciones porque lo había hecho el intermediario, en este caso la empresa de servicios eventuales, para lo cual, si uno sostenía que el vínculo entre el trabajador se daba directamente con el contratante al no haber ingresado esos aportes y contribuciones, se preveía o se daba la posibilidad de que esa relación pudiera ser calificada como no registrada o incorrectamente registrada y se aplicaran las multas de la 24013 que mencionaba recién Lucas en su presentación anterior. Bueno, ese plenario definió que era de aplicación las multas, aún en ese supuesto en donde la empresa de servicios eventuales hubiera ingresado los aportes y las contribuciones. Más allá de una apretada votación 11-9, eso fue lo que definió ese plenario. Bien. ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál es el cambio de paradigma? Fíjense la nueva redacción del artículo 29. Ya nos salimos de la lógica de que el empleador será considerado quien utilice la prestación, por lo menos en este supuesto del 29, y dice: los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionados a terceras empresas. Es decir, que el eje cambia de quien utilice tu prestación a quien registre la relación laboral. ¿Sí? Entonces, esto implica realmente un cambio de paradigma muy grande. Veremos, por supuesto, en estos cambios tan radicales cuál es la evolución del pensamiento y la evolución también de la interpretación jurisprudencial. Pero lo cierto es que el considerar que es el empleador quien registra la relación laboral, a esto también se complementa con un agregado en la ley bases, el artículo 7 bis de la 24013, que también cuando habla de la registración del trabajador en relación de dependencia, dice específicamente que la registración efectuada en los términos del artículo 7, que también fue reformado, se considera plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas intervinientes. Es decir, que la lógica acá, vuelvo al lenguaje común, es no importa quién lo registró, si hubo alguien que lo registró, entonces esa relación se entenderá correctamente registrada. Este concepto, de alguna manera, en principio, creeríamos que desmantela la lógica o la doctrina judicial emanada del plenario Vázquez con Telefónica, primero porque ya no existen las multas, y segundo porque ya estamos hablando de un supuesto diferente al momento de construir este rol de quién es el empleador, al menos en los supuestos. Así que, en términos conceptuales, creo que es un cambio muy, muy grande, muy profundo, e insisto, habrá que ver cómo va evolucionando. Esto genera algún debate o alguna reflexión pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno trata o analiza estas modificaciones de la ley de contrato de trabajo en parches, ¿sí? De alguna manera modifica solo algunas partes de la ley de contrato de trabajo, hay otras que quedan
absolutamente vigentes, como el artículo 26 del LST, que considera al empleador a quien requiere los servicios de un trabajador. Entonces, esta lógica de alguna manera compatibiliza más con el 29 anterior. ¿Sí? Ahora, con la lógica nueva de quién es el que registra, estaríamos hablando de que podríamos llegar a estar pensando en algún conflicto en donde haya codemandados contratante y contratista, lo registró el contratista, y qué pasa con el rol del contratante desde esta perspectiva de haber requerido los servicios del trabajador. ¿Se podría ampliar? ¿No? Vamos a ver que las consecuencias quizás hoy por hoy van a ser bastante más atenuadas, ¿no? Por un lado, porque tenemos la responsabilidad solidaria, que ahora vamos a verla, que esa permanece incólume de alguna manera en estos supuestos, pero por otro lado, al desaparecer el tema de las multas, habrá que ver cómo se construye alguna reparación integral, como mencionaba el doctor Batistón previamente, para poder hacer algún tipo de planteo, ¿no? Eventualmente. Por otra parte, el artículo 14, que refiere, ustedes recordarán, al fraude en general, ¿sí? Y específicamente hace una referencia en el artículo 14 a la interposición de personas o de cualquier otro medio, y ese artículo no fue modificado, para lo cual habrá que ver también cuál es el ataque, el potencial ataque de esta figura o este cambio de paradigma, si el camino a recorrer no viene un poco por el lado del artículo 14, fundamentando, por supuesto, a ver si existió o no un fraude. Y la tercera pregunta que a mí me queda también es, más allá de que el artículo 29 bis y toda la reglamentación específica que tiene las empresas de servicios eventuales, incluso también están los artículos 75-80 de la Ley de Empleo que también regulan esta actividad tan particular, pero digamos, ante el cambio que se experimentó o se dio sobre el artículo 29, un interrogante que surge es, bueno, si ya el principio general no es el fraude en la intermediación, sino que cualquiera que registre eso está permitido, esto abriría la posibilidad de que pudiera haber otros supuestos de intermediación que no quede limitado a las empresas de servicios actuales. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque evidentemente el cambio de paradigma es tan profundo, hay que ver cómo va evolucionando todo esto, no solamente a través de la reglamentación, que podría llegar a decir algo al respecto, sino más que nada cuál sea la evolución tanto doctrinaria como jurisprudencial en el debate de estas cuestiones. Para ir a la segunda pregunta que planteaba, de quién es el deudor por el crédito laboral, acá recordemos que en estos dos supuestos de contratación indirecta que estábamos mencionando, en la intermediación siempre se dio un supuesto de responsabilidad solidaria entre el contratante y el intermediario desde el inicio por cualquiera de las obligaciones laborales y previsionales. Y en el caso del artículo 30, con su redacción confusa, y que si uno hace una interpretación literal puede entender una cosa, pero la jurisprudencia de alguna manera amplió los horizontes de esa interpretación, para lo cual podríamos decir que también la responsabilidad solidaria entre el contratante y el subcontratista también se da mayoritariamente en esos supuestos. Siempre queda la posibilidad de que esa responsabilidad solidaria en el artículo 30 del supuesto de subcontratación se da en tanto y en cuanto el contratante esté cediendo un proceso que forme parte de su actividad normal y específica propia del establecimiento. Porque si no lo fuera, que eso es lo que muchas veces nos encontramos discutiendo en tribunales, si el contratante no subcontratara un proceso de su actividad normal y específica propia, entonces estaríamos hablando de un supuesto de subcontratación sin solidaridad. ¿Sí? Pero bueno, eso simplemente es una reflexión para poder tener en cuenta como introducción. Lo cierto es que no todo fraude implica una responsabilidad solidaria y tampoco toda solidaridad implica un fraude. Como veíamos recién, la actuación de una empresa de servicios eventuales, aunque no implique un fraude, eso genera un supuesto de solidaridad. Y en el caso del artículo 30, podemos estar hablando perfectamente de una subcontratación que no sea en lo más mínimo fraudulenta y también aplica un eje, digamos, la responsabilidad solidaria entre contratante y contratista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, esa es una reflexión. Ahora bien, si nosotros miramos los cambios en el artículo 29 de la LST, vamos a ver, como les decía, que la reforma pone en foco en la responsabilidad solidaria sin asignarle esa cuota de fraude, ¿sí? Porque ya cambió el supuesto, ¿sí? Se dio vuelta a la redacción, ¿sí?
Y hay un tema interesante porque en la parte final de la modificación del 29 le agrega un apartado en donde limita la solidaridad, las obligaciones laborales y previsionales solamente respecto del contratante, ¿no? Solamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última, es decir, para el usuario, para el contratante. Eso de alguna manera permite poner un tope a la responsabilidad solidaria que el contratante podría llegar a tener al momento de utilizar esta figura, respecto de quizás una antigüedad generada por el trabajador y el intermediario en forma previa con otros contratantes. El juicio quizás quedó como el último, digamos, principal también. Bueno, eso generaba también algún debate jurisprudencial, veremos a ver cómo evoluciona, pero en principio la norma marca acá un límite bastante preciso respecto de esta cuestión. Entonces, fíjense ustedes que, bien, eso con relación a la responsabilidad solidaria. Ahora, fíjense ustedes en lo que es el control de los contratistas, ¿sí? Porque acá estamos siempre hablando de esta figura de contratación indirecta en donde participan tres, ¿sí? Donde está el principal, el contratista y el trabajador contratado. En los casos de intermediación, está muy afianzado ya desde antaño en el artículo 29 bis y en determinadas reglamentaciones que tiene la actividad de las empresas de servicios eventuales, que el principal tiene la obligación de retener de lo que le pague a su, por hecho, de lo que le pague a su proveedor de servicios eventuales, por eso de retener aportes y contribuciones respecto de los organismos de seguridad social como un mecanismo obligatorio y de control, ¿sí? Entonces, si la empresa de servicios eventuales factura 1 millón por los servicios que le facturó, ahí tiene que identificar cuáles son las contribuciones patronales y los aportes devengados por los trabajadores facturados, y ese monto tiene que ser retenido por el principal, ingresado directamente a la FIP y después descontado del pago que haga al proveedor. En el artículo 30, ese mecanismo no está. En el artículo 30 no está. Sí había una referencia en el 136, que también habla de los modos de control que se pueden ejercer sobre estas modalidades de contratación indirecta, y limitaba el supuesto al caso de que hubiera deudas, ¿sí? Y que el trabajador o bien reclamara las remuneraciones o reclamaran los aportes y las contribuciones, y el principal tenía la facultad de poder retener como un mecanismo más sancionatorio ante el incumplimiento. Hay un cambio en el 136 que es interesante para ver cómo evoluciona. Primero porque desde la perspectiva del trabajador, que es un sujeto activo para pedir que se activen los mecanismos del 136 ante la falta de pago, el anterior 136 hablaba solamente de remuneraciones y otros derechos apreciables en dinero. La reforma incorpora también a las indemnizaciones. Entonces habrá que ver cómo evoluciona esto, ¿sí? Para ver la interpretación que se le da y cuál es la aplicación efectiva. Si efectivamente el trabajador, ante el planteo de la falta de pago de una indemnización, a ver si es una indemnización ya consolidada, es una indemnización que está controvertida, no es lo mismo, sabemos todos, un despido directo que un despido indirecto, habrá que ver cómo fluctúa todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que en el 136 actual vigente está incluido también las indemnizaciones. Y respecto de la segunda parte, lo que tiene que ver con las cargas sociales, habrá que esperar también la reglamentación, pero es interesante la redacción, porque arranca este segundo párrafo diciendo, conforme el artículo 30, las cargas sociales adeudadas, o sea, el principal podrá retener y depositar según la reglamentación de lo que sean las cargas sociales adeudadas en el supuesto de subcontratación, que insisto, no tenía hasta ahora un mecanismo de aplicación efectiva, ¿sí? Más allá de lo que es el control de contratistas del 30 que todos conocemos, de pedir el quit, el CBU, la cuenta bancaria, la constancia de pago de recibo de sueldos, la RT y demás. En la práctica eso no termina sirviendo para nada. Hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y lo pregunto porque no me parece ingenua esa incorporación en los términos del artículo 30. Entonces yo me pregunto si lo sucesivo, una empresa que subcontrata en los términos del 30, que ejerce un control efectivo de su contratista y en caso de la falta de pago de aportes y contribuciones retiene y deposita esos montos en favor del trabajador, podría igualmente ser condenada en forma solidaria, ¿no? Habrá que ver hasta dónde, cuál es el límite en el cumplimiento de esas obligaciones, que algunos dicen que son de medios, otros dicen que son de resultado, respecto de la sanción para el contratante, que es la responsabilidad solidaria.
Así que es un tema que me parece estar atentos a cómo evoluciona. Cinco muy cortitas reflexiones finales. Creo que este cambio de paradigma en el 29 de alguna manera fortalece la ampliación de opciones que tiene hoy por hoy un empleador para decidir cómo contratar o cómo satisfacer sus necesidades de capital humano, ¿no? Buscando los mecanismos que pueda considerar más eficientes para eso. Creo que la derogación de las multas / indemnizaciones que mencionaba Lucas, sumado a la modificación del artículo 29, el desmantelamiento del plenario Vázquez, de alguna manera dan un mayor fortalecimiento o quizás una mayor seguridad jurídica a la contratación a través de terceros. En términos de riesgos sin contingencias, por supuesto, pareciera haber un escenario de mayor sustento legal para discutir cuestionamientos a los cambios de la relación de las multas y más allá de todo lo que mencionó Lucas, por supuesto. Esta pregunta que dejo como para que sigamos masticando y pensando y reflexionando, de que si con un control efectivo a partir de la retención de las contribuciones del 136, como está planteado, permitiría al contratante alejarse de la responsabilidad solidaria del 30. Esto, por supuesto, lleva también a un análisis desde las áreas de recursos humanos, muchas veces de compras, en esto que mencionaba Ernesto también al principio de esta cadena de valor, de tratar de repensar y analizar eso, ¿no? De qué tipo de proveedores tengo, cómo tengo mis contratos incluso comerciales, cómo manejar esas garantías de indemnidad que si bien sabemos que no son oponibles al trabajador, siempre son recursos muy válidos para poder tener en esa relación comercial que mencionábamos con la otra parte, para ver cómo de alguna manera puede estar protegido y garantizado frente al reclamo del crédito laboral a futuro. Y después, por supuesto, esto tiene, lo dejé para el final, de alguna manera tiene el correlato con el análisis que por ahí podría hacer el doctor Mauret desde la perspectiva colectiva, porque esto genera también siempre un impacto en lo que es, algunos le llaman el dumping convencional, ¿no? El buscar a un tercero para que me brinde un servicio quizás fuera del alcance del convenio colectivo que tenga el principal, y que eso genere un perjuicio y que de alguna manera eso también impida el avance de la contratación indirecta o dificulte un poco la cuestión. Por supuesto que antes de analizar cualquier solución de este tipo, siempre el frente sindical hay que revisarlo para que no nos encontremos con un riesgo que no valoramos anticipadamente. Así que, perdón si fui un poco rápido, pero quería estar a la altura del tiempo así. Muchas gracias. Gracias, gracias Gonzalo. Destaco en esto último, no, breve nomás, pero como apunte para los que están escuchando, casi todas las empresas, chicas, medianas y grandes, tienen servicios de limpieza, de seguridad, de desarrollo, de I+D, informática, contadores, abogados, con lo cual el punto de estar revisando la idoneidad y la solvencia de los contratistas es una prevención fundamental, y también cómo están estos vínculos contractuales hoy canalizados, más allá de las reformas, como para evitar contingencias no previstas, ¿no? Porque estamos hablando de empleados que no están en nuestras nóminas. Así que bueno, me parece un buen punto, así que lo destaco, y como una buena práctica. Bueno, Eugenio, todo para el final, así que va a comentar Eugenio un poco para recordar los aspectos sindicales y colectivos del ámbito de la reforma. Bueno, bueno, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Para hablar un poco del derecho colectivo, del derecho gremial o del derecho sindical en la ley bases, está bueno hacer un poco un recuento, ¿no? Hacer un recuento para ver un poco de dónde venimos y a dónde seguramente iremos, digamos, ¿no? En el año 2023, el equipo Patricia Bullrich creó una comisión de reforma de derecho laboral que, de hecho, hoy los integrantes de esa comisión son que la mayoría están en el Ministerio de Trabajo. Julio Cordero estaba en esa comisión, estaba también Claudio Aquino, estuvo Yacín, varios de las personas que pasaron por el Ministerio de Trabajo estaban en esa comisión laborales, porque la Libertad Avanza no tenía un trabajo o un proyecto tan desarrollado como el que había desarrollado Patricia Bullrich. A mí me tuve la suerte de integrar la Comisión de Derecho Colectivo. Y bueno, la Comisión de Derecho Colectivo para mí era fundamental, y para mí lo que era fundamental ahí era el tema de
acercar la atractividad de los convenios colectivos. La atractividad de los convenios colectivos quiere decir que los convenios colectivos que se celebraron con vigencia del 75 al 77 siguieron rigiendo para siempre hasta que se caiga esa famosa atractividad que establece el artículo 6 de la ley 14.250. Para mí era fundamental porque está claro que una reforma, si bien está claro que el derecho laboral merece una reforma y merece una reforma importante porque estamos hablando de una ley de contrato de trabajo creada en el 74, cuando no había internet, no había computadora, no había nada, está claro que necesita una reforma, pero también está claro que la reforma a través de una ley con la parte sindical iba a ser difícil. Con lo cual, si uno hacía caer la ultraactividad de los convenios colectivos y obligaba a los sindicatos a negociar los convenios colectivos, era una manera de modernizar el derecho laboral. Entonces, por eso se puso foco ahí, digamos, se puso foco ahí. Y ahí se trabajaron varios temas. Se trabajó, por supuesto, la ley de bloqueo, pero la ley de bloqueo en esa comisión se trabajó más que nada en el derecho penal, porque nosotros creíamos que el bloqueo, para poder impedirlo realmente, había que hacerlo como una figura penal. Se trabajó desde el derecho penal, se trabajó también extender el tema de servicios esenciales no sujetos a huelga a muchas actividades que eran esenciales y que su paralización permanente causa un daño importante para la economía, como son, por ejemplo, las aerolíneas, etcétera, transporte y muchas cosas más. Se modificó, se estableció un proyecto para modificar la ley 23.551, hacerla como más democrática, establecer pactos para la limitación de los mandatos gremiales, legislar el tema de los locales gremiales y así muchas cosas más. Y bueno, y claramente se establecía un sistema de negociación colectiva totalmente diferente al de la 14.250, para terminar con el tema con el tema de la ultraactividad y modernizar así el derecho laboral. Sale electo el actual gobierno, el DNU 70 sale el 29 de diciembre del 2023, y el DNU 70, la verdad, que trae temas bastante importantes, si bien realmente no se recogió todo el trabajo que se había hecho en esa comisión de derecho colectivo y que creemos que así apunta el gobierno, porque de vuelta todos los que integran hoy el Ministerio de Trabajo y que ya han dicho que van a seguir lo que se venía trabajando en esa comisión, seguramente terminemos después, cuando tengamos más, seguramente en una segunda etapa de este gobierno, cuando quizás la composición del Congreso cambie, se tratarán temas como el de la ultraactividad, etc. Pero bueno, en el DNU, por ejemplo, para mí una de las cosas fundamentales del DNU era el artículo 12. Ustedes recordarán que el artículo 12, del cual ya habló Lucas, pero voy a hacer una pequeña referencia, porque para mí es muy importante. Ustedes recordarán que el artículo 12 tenía que lo que busca el artículo 12 es establecer los mínimos inderogables, o sea, en el derecho laboral, para igualar la balanza de trabajador con empleador, considerando que el trabajador es la parte más débil, se pone unos mínimos inderogables, o sea, donde no es igual al derecho civil, donde 1 es igual a 1, en el derecho laboral 1 es igual a 3, pero ¿por qué 1 es igual a 3? Porque se establece que hay que pagar vacaciones, como recién se mencionaba, hay que pagar licencia por enfermedad inculpable cuando uno no generó la licencia por enfermedad inculpable, hay que pagar aguinaldo, un 13º, y todos esos derechos que forman el mínimo inderogable son para equilibrar balanza empleado-empleador. En el año 2009 esto se cambió y se estableció, porque hasta el año 2009 el mínimo inderogable era lo que establecían la ley y los convenios colectivos.
En el año 2009 esto cambia, o sea, esto no cambia, sino avanza, y dice, no solamente es en la ley y los convenios colectivos, sino todos aquellos derechos que se vayan generando en la relación empleado-empleador. Con lo cual, yo genero un premio a la productividad, ya el premio a la productividad es un derecho adquirido que forma parte del mínimo inderogable y no lo puedo anular. Con lo cual, la mochila del empleador se iba engrosando cada vez más, ¿no? El DNU retrotrae esto y establece, no, los mínimos inderogables son la ley y los convenios colectivos, y entonces le da una fuerza a los convenios colectivos muy importante porque pasan a establecer los mínimos inderogables y los mínimos inderogables van a ser establecidos ahí. Y además da mayor claridad porque hace que uno no tenga que estar pendiente de los derechos que le da el empleado porque se convierte en un derecho adquirido, ¿no? Y uno está pendiente de que el derecho que le da el empleado sea un derecho que esté atado a una causalidad, con lo cual si se acaba la causa se pueda extinguir el derecho es adquirido. Por ejemplo, si yo le doy un plan nocturnidad, está atado a la nocturnidad. Si se va se va a turno diurno, pierde ese plus nocturnidad. Si le doy un plus de soldador, está atado al oficio. Si hace otro oficio, se va. O le tengo que dar temporalidad para que no sea un derecho adquirido. Todo eso que hoy tiene que estar atento el empleador, se había caído con el DNU y ahora, debido a lo que ya Lucas mencionó en cuanto al amparo, esto, el DNU, sobre todo en el artículo 12, quedó en stand-by. Pero para nosotros era claramente, porque la negociación colectiva también adquiría a través del artículo 12 una relevancia totalmente diferente. También tenía también tenía el DNU el artículo 132, que establecía que los aportes del empleado, ya sea a aportes solidarios, aportes a mutuales, necesitaba el consentimiento de ellos. Esto también quedó en stand-by. El artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía que en los convenios colectivos se iba a poder establecer un sistema de jornada de trabajo acorde a la producción. Si bien ya muchos convenios colectivos así lo tienen, como por ejemplo el SOMU, que tiene 20 días de embarcado por 20 días, los marinos que tienen 20 días de embarcado por 20 días de descanso, petroleros, y tienen ese sistema de trabajo. Bueno, esto como que daba un espaldarazo a poder organizar los sistemas de jornada más de acuerdo a los sistemas de producción. El artículo 6 de la ley 14.250 caía, pero no caía toda la ultraactividad. O sea, nosotros sabemos que en los convenios colectivos existen las cláusulas normativas, que son las que establecen las condiciones laborales, y las cláusulas obligacionales. Las cláusulas obligacionales son aquellas cláusulas que te obligan a determinadas cosas, como por ejemplo pagar un aporte solidario, dar algún seguro, todas, digamos, obligaciones que no hacen a las condiciones laborales. Esas obligaciones sí caían, lo que no caían en las condiciones laborales. Nosotros en la comisión lo que también hacíamos caer en las condiciones laborales, porque lo que queríamos, como ya lo dije antes, era renovar el derecho laboral a través de las convenciones colectivas de trabajo. Después, en el artículo 20 de la ley 23.551, en el DNU no está ni siquiera se arrimaba a lo que se había preparado en la comisión de Patricia Bullrich. Ahí lo único que se establece es que las asambleas, en el artículo 20, establece que las asambleas deben hacerse en horarios y en lugares y horarios que no perjudiquen a la producción. Después se establece un artículo 20 ter, que ya voy a volver sobre eso porque es exactamente parecido al 242, que también estaba modificado en el DNU y que eso sí quedó en la ley bases, así que voy a volver sobre eso más adelante. Y después el artículo 1 de la ley 23.660 se modificaba también y se permitía una libre elección de obras sociales y permitiendo acceder a la cobertura médica de las medicinas prepagas. Todo eso, como ya bien lo explicó, no voy a entrar un poco en los alcances del amparo, más allá, digamos,
más allá del amparo que los doctores Guisado, Fera y compañía le concedieron a la CGT, y la suspensión del DNU, más allá de la representatividad o no de la CGT, más allá de si es un amparo colectivo o no es un amparo colectivo, lo cierto es que hay algunos argumentos que sí podían, digamos, podían establecer de que había un exceso en la actividad del Poder Ejecutivo, porque había sancionado normas que estaban desde hace mucho, las había modificado a través de un DNU cuando el Congreso estaba vigente. Y eso es lo que hace que sea más discutible varias de las reformas que están en el DNU. Sin embargo, hay varias normas del DNU que vienen de decretos, con lo cual esos podrían todavía estar vigentes. Pero bueno, se habló sobre eso, Lucas, y no me voy a meter sobre eso. Pero entonces así llegamos a la ley bases. Y la ley bases, digamos, dejó sin todas estas cosas que nosotros mencionamos recién que estaban en el DNU, lo dejó, y la ley bases más, si bien claramente no es una reforma laboral, la ley bases lo que intenta es terminar con extorsiones judiciales, ¿no? Ya de eso habló Lucas, el tema de la multa de la ley de empleo, también habló Gonzalo, el tema de la intermediación, y ahora vamos a ver algún otro tema más que, que con la ley, digamos, que con la ley bases lo que se busca es eso. Si bien está pendiente todavía toda la reforma laboral, está claro que la caída de estas extorsiones judiciales que hacían gravísimo el derecho hacían gravísimo la relación, hacían gravísimo las relaciones laborales para los empleadores, porque estaban extorsionados por la multa de la ley de empleo, por la intermediación, por las reinstalaciones, por la ley de viajante de comercio, una ley del 58, etcétera, etcétera. La idea era tirar con esas extorsiones judiciales y bueno, y por lo menos instalar ya así lo que sería el principio de lo que se viene, que es la reforma laboral. La verdad que la ley bases, como deja sin efecto la modificación de la ley 14250, las modificaciones de la ley de asociaciones sindicales, digamos que desde el punto de vista sindical tiene dos o tres cosas. Una es el artículo 242 de la ley contrato de trabajo, que ya estaba en el DNU, que lo ratifica en la ley bases, que es relativo, ¿no? Si esto constituye una modificación o no, porque el despido con causa, no nos olvidemos que el despido con causa, el artículo 242 regula el despido con causa. La ley de contrato de trabajo, en el despido con causa, lo que establece es una fórmula general. Dice que cuando hay un hecho que constituye una injuria tal, una indisciplina o una injuria tal, que impide la prosecución de la relación laboral, el empleador puede despedir al empleado con causa sin pago de indemnización. Entonces, ya la fórmula general no necesitaba detallar hechos particulares. Y de hecho, era hasta contraproducente detallar hechos particulares, porque si tengo que detallar hechos particulares, tengo que hacer un código, ¿no? Porque hay 10.000 tipificaciones de hechos que constituyen una injuria laboral suficiente. Pero sin embargo, se le quiso, por esto de terminar con las extorsiones judiciales, con las extorsiones, perdón, sindicales, con las extorsiones judiciales, se quiso pasar un mensaje, y está bueno que se haya pasado, y que es hacer una excepción a ese principio general y poner llamado de atención al sindicato por esto de las extorsiones sindicales con los temas de bloqueos y toma de fábrica. El artículo 242 dice que será una injuria grave el bloqueo y la toma de fábrica. Y dice que en medida de acción directa constituye una injuria laboral grave intimidar a los otros empleados para que se adhieran al derecho de huelga mediante amenazas o intimidaciones,
bloquear los ingresos de personas o de camiones con mercaderías o con productos, y causar daños o perjuicios en los producto de una acción directa en los bienes personales y bienes patrimoniales y no patrimoniales del empleado. Esto claramente es un mensaje para las empresas, para los sindicatos que sí estaban, que habitualmente constituyen o hacen este tipo de medida de fuerza, de muchachos, esto va a constituir. Ya lo constituía, o sea, ya era. Si yo probaba que alguien había incurrido este hecho, ya era una causa de despido, pero acá lo dice con todas las luces para pasar claramente un mensaje. Ahora, yo un poco el reparo que tengo a este artículo es que dice que estas medidas son injuria laboral en medida siempre que se produzcan en acciones directas o en huelgas o medidas de fuerza. Pero por ahí lo que pasaba, lo que pasa en estos bloqueos es que la medida de fuerza no la producen las empresas, los empleados de la empresa, la producen los sindicatos con personas que vienen de afuera. En general, los bloqueos, y sobre todo bloqueos de sindicatos conocidos, son producidos con gente que viene de otras empresas o vienen de su propia fila, pero no provienen de la empresa. Con lo cual, el condicionar esto a que sea una acción directa, también limita, digamos, a que si hay alguna participación, si los empleados no están haciendo medidas de acción directa, pero tienen alguna participación de este estilo, pueda, digamos, pueda no ser una injuria laboral. Igual lo va a hacer, pero por la fórmula general, no por la fórmula particular. Después, un tema que nosotros, los abogados laboralistas, nos mataba y nos mata, era el tema de las reinstalaciones. El tema de las reinstalaciones constituyó, y esperemos que deje de constituir, una verdadera extorsión judicial. Resulta que está clarísimo que la ley de asociaciones sindicales protege a los delegados y a las personas con tutela gremial, y quien despide a alguien con tutela gremial o le cambia las condiciones laborales o lo suspende, esas personas pueden, digamos, pedir la reinstalación de sus condiciones laborales o pedir la reinstalación. Eso está claro, es indiscutible, está en la ley 23.551. Pero ¿qué había pasado? Había pasado que se había creado una especie de tutela para cualquier persona que hiciera algún tipo de acción colectiva. Si yo participaba en una asamblea, se suponía que yo había ejercido derechos sindicales y me estaban discriminando por haber participado en una asamblea o haber hecho peticiones a favor de mis compañeros o haber hecho cualquier acción que tenga que ver con mis compañeros, y me reinstalaban. O sea, yo los despedía y a los 15 días, por una medida cautelar, producto de un juicio sumarísimo de reinstalación, tenían empleado adentro de la empresa de vuelta. Y eso destruye la disciplina laboral, destruye a las empresas. He visto empresas ofrecer 7 veces el pago de indemnizaciones por despido por sacarse el empleado reinstalado. Y que claramente era una extorsión judicial muy importante que se producía sobre todo en el ámbito del derecho colectivo. Si bien también hubo reinstalaciones producto de enfermedades, empleados que uno les había tenido 12 meses con licencia por enfermedad inculpable, lo despedía a los 15 días y te lo reinstalaban. El gran perjuicio de las reinstalaciones era las personas con los pseudo sindicalistas, ¿no? La verdad que este artículo 245 bis es un alivio para nosotros desde ese punto de vista, porque establece que anula la posibilidad de la acción de reinstalación y anula la posibilidad de acción de reinstalación y le da derecho a quien, mediante una sentencia, probare que fue discriminado y además tiene
tiene la obligación, el empleado tiene la obligación de probar que fue discriminado. Acá no rige en el artículo 245 bis la carga dinámica de la prueba, donde el empleador también tiene que salir a probar. Acá es el empleado el que tiene que salir a probar que fue discriminado, tiene que conseguir una sentencia que diga que fue discriminado, y entonces tendrá derecho a un 50% de indemnización agravada o a un 100% si la discriminación fue muy grave. Pero se termina con el tema de la reinstalación, que había sido una verdadera extorsión judicial. Ahora, alguno que no sufría este tipo de extorsión judicial me dice, bueno, pero ahora me están abriendo otros kioscos. Y es verdad, porque seguramente ahora todos los empleados laboralistas defendemos, cuando nos toca defender empleados, bueno, tratamos de conseguir la mayor cantidad de beneficios a los empleados, seguramente aleguen que sus empleados fueron discriminados para ver si pueden conseguir un 50 o un 100% de indemnización. O sea, esto se vuelve por un lado por un boomerang. Para los que no tenían las reinstalaciones, esto se vuelve por un boomerang. Para los que tenían las reinstalaciones, esto se vuelve en un tema, digamos, en una gran tranquilidad. Ahora, yo lo escuché hoy a Lucas cuando hablaba de la 23.592, que es la ley de discriminación, si realmente este artículo 245 bis va a dejar sin efecto el artículo 1 de la ley de 23.592, que dice que cuando vos discriminás a alguien por razón, sexo, nacionalidad, nivel patrimonial, etc., se queda sin efecto el acto y vuelve a su estado anterior. ¿Cuál de las normas prevalece? Hablado esto con Julio Cordero y con todo el equipo de Julio Cordero, ellos sostienen y están tratando de transmitir esto también a lo judicial, que el artículo 245 bis es específico. Entonces, como es específico, no puede ir más allá de la ley 23.592, que es general. Entonces, la especificidad mata la generalidad. Entonces, esto es lo que establece, esto es lo que está en la cabeza de quienes hicieron este decreto, de quienes hicieron la ley bases y de quienes hicieron este artículo, y para defender el día de mañana el hecho de que la 23.592 esté por arriba de este artículo 245 bis. Después el artículo 96 de la ley base se establece el fondo de cese, que hoy, bueno, estamos todos pendientes de la reglamentación, que seguramente salga esta semana, por lo que dicen los diarios. El fondo de cese va a ser un fondo que va a ser creado por la negociación colectiva, o sea, va a ser por paritaria. Ya hay varios sindicatos que han dicho que sí, que están propensos a crear un fondo de cese. Se habla, no se ha aclarado mucho, si bien yo he estado en alguna reunión en el Ministerio de Trabajo donde se ha hablado de la reglamentación, todavía no se ha terminado de delimitar si el fondo de cese va a ser un fondo de cese igual al de la UOCRA, porque no nos olvidemos que el de la UOCRA, Sturzenegger habla de que va a ser un fondo igual al de la UOCRA. Ahora, si es un fondo igual al de la UOCRA, el fondo de cese vos te lo podés llevar cuando te vas, o sea, no importa si sos despedido o no sos despedido, cuando vos te llevas el fondo de cese. Acá no está muy claro si vos te lo vas a llevar cuando te vas o este fondo de cese sustituye a la indemnización por despido. Esto es lo que va a tener que reglamentar, pues son las pautas que va a tener que poner la reglamentación para la paritaria, para la negociación colectiva en paritaria. Y también hay mucho que sé, ¿no? Hay mucho qué porcentaje va a ser el fondo de cese. Lo que sí se sabe que es optativo, va a ser optativo, lo dice la ley, es optativo, con lo cual no es obligatorio. Cada empresa analizará si de acuerdo a la rotación de personal que tiene, conviene meterse en un fondo de cese o conviene seguir como está. Y después también hay un régimen de capitalización, pero que no tiene nada que ver con el derecho colectivo, que también tiene que ser un fondo de capitalización que tiene que ser reglamentado. Y también se habla de un seguro. Bueno, la reglamentación va a tener que establecer las pautas de esto.
finalmente, la última alusión que hace la ley bases, algo que tenga que ver con el derecho gremial, es en la parte agraria, donde establece una bolsa de trabajo que estará manejada por el sindicato, o sea, por la UATRE o los sindicatos agrarios. Que esto pasa en la realidad en los sindicatos marítimos hay un fondo, una bolsa de trabajo, esto eh, no es nada nuevo, es sí algo nuevo si queremos para todo el sector agropecuario. Pero entonces, termino, digamos, o sea, no hay grandes modificaciones de la ley bases a lo que es el derecho colectivo. Sí hay un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante queremos que se va a seguir haciendo. Claramente hoy establecer una ley de negociación colectiva que diga que se termina con la autoactividad, con la composición del Congreso y la composición del Senado es imposible. Hoy el Senado está más abocado a complementar de las comisiones laborales de la cual yo trabajo, estamos más abocados a trabajar en inserción laboral, que es algo que no contempla la ley de bases, ¿no? Y a establecer una inserción laboral, que en esto que sabemos que, digamos, en caer con la ultraactividad, en acerca de la ultraactividad y en la modernización del derecho laboral a través de los convenios colectivos, que sabemos que con la composición actual del Senado es imposible de lograr. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Eugenio. Bueno, abro un poquito las preguntas. Si alguien quiere sumar alguna, la puede ir sumando. Y arranco por el final porque justo hay dos preguntitas sobre el fondo de cese. Viviana consulta qué pasa en el fondo de cese con los empleados fuera del convenio colectivo. ¿Qué previsiones podemos tener? Y también aprovecho y te asumo, Carolina ya pregunta un poco de futurismo, es decir, si de acuerdo a la experiencia tuya, crees que esto finalmente se va a reglamentar, si efectivamente va a ser reglamentado, ¿no? Sí, el fondo de cese va a ser reglamentado. De hecho, el miedo de la reglamentación es un poco la extensión, ¿no? Porque invitaron a una mesa de diálogo para la reglamentación donde todas las cámaras propusieron reglamentación. El fondo de cese va a ser reglamentado. En cuanto a lo fuera de convenio, no, claramente no entra en el fondo de cese, porque el fondo de cese es solamente para los empleados de convenio, porque es por paritarias, pero para los empleados de fuera de convenio va a haber este régimen de capitalización o todavía no se sabe bien si se va a hacer un régimen de capitalización o seguro de indemnización, que va a ser para los fuera de convenio, que por eso se estableció esta segunda opción para cubrir a los empleados fuera de convenio. Pero va a ser reglamentado seguro, digamos, o sea, las pautas, o sea, lo que va a reglamentar, lo que va a hacer la reglamentación va a fijar las pautas por las cuales las paritarias, por lo cual la negociación colectiva, ¿dónde va a tener que regir el convenio colectivo? O sea, le va a poner límites a los convenios colectivos, o sea, va a decir, va a ser de esta forma, va a ser para despidos, no va a ser para cualquier retiro, va a ser, los- inclusive creo que hasta querían avanzar en los porcentajes, en establecer Bueno, una banda de bien. porcentajes. Había una consulta que la voy a hacer, porque ahora veo que la borraron, pero breve porque creo que era interesante. Lucas, cuando hablaste de la figura de colaborador independiente, había una consulta de, no me acuerdo ahora de quién, que establecía o preguntaba que la ley habla que cuando está en ausencia de algunos de los requisitos de la relación de dependencia, no de todos, si esto puede cambiar la interpretación de esta invasión que vos mencionabas, esta invasión que la ley hace sobre la figura de trabajo dependiente, ¿no? De la ley de contrato de trabajo. Sí, la ley la pregunta a Ah, ver, ok. yo voy a leer lo que dice perdón, 2 segundos, lo que dice el párrafo. Dice, el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes. Y después dice, es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, jurídica, económica. Entonces, lo que está haciendo ahí la norma, para mí, desde mi punto de vista,
contrario o podría recibir un cuestionamiento constitucional está diciendo que hay independencia cuando alguna de las notas típicas está ausente. Y yo lo que explicaba es que hoy tenemos un montón de relaciones de trabajo donde claramente está ausente, por ejemplo, la dependencia técnica, y nadie va a decir que un piloto de avión puede ser contratado a través de la figura del artículo 97, ¿no? Por eso digo bueno, que me parece que esto puede ser cuestionado en la justicia. Bueno, bien. Creo que también hay otras preguntas, tema complicado. Acá están preguntando el tema del RIPTE, que entiendo que está haciendo referencia al conflicto actual que hay de incertidumbre, sobre todo en el ámbito de Capital Federal, pero que se va extendiendo, que es sobre la actualización o las tasas de interés en los créditos laborales, ¿no? Creo que había una más que no veo, pero en definitiva creo que menciona sobre eso. No sé si, o vos, Gonza, si querés, o Lucas, bueno, o vos, Gonza, que no hablaste, quizás hacer muy cortito cuál es el escenario actual, ¿no? Digamos, de este conflicto de tasas y actualizaciones de los créditos laborales, que no está en la reforma, si bien el DNU, recordemos que establecía un mecanismo máximo tope, pero en la reforma actual de la ley vigente no dice nada, pero sí que es un tema de los diarios de todos los días, ¿no? Sí, claramente es un tema de enorme actualidad y que para todos aquellos que están relacionados con el mundo de los recursos humanos es algo indispensable, ¿no? Porque no saber cuánto uno debe o cuánto uno tiene para cobrar es algo difícil, ¿no? Para establecer cualquier tipo de contingencia, análisis, planificación o lo que fuera. Y lo cierto es que estamos experimentando, al menos en el ámbito de la capital federal, una suerte de batalla judicial entre la Cámara y la Corte, los efectos de poder identificar concretamente cuál sería el mecanismo razonable para la actualización del crédito laboral, que sabemos que tiene carácter alimentario y tiene toda eh, digamos, una protección que quizás es mayor que algún otro crédito, ¿no? Yo creo que el punto clave ahí, más que nada considerando el último fallo de corte y la última acta que emitió la Cámara, creo que fue la semana pasada, en donde no pudieron arribar a ningún acuerdo y de alguna manera dejan libre, o en principio, dejarían libre a la interpretación de juez que entiendan cada causa. Las dos opciones son o hay algún acta que modifique eso en línea con los parámetros, los principios que dejó establecido la Corte en sus dos fallos, ¿sí? O la otra opción, que es una que conversábamos hoy a la mañana antes de entrar, que había una noticia que hay que ver si avanza o no avanza, porque esa de alguna manera podría dar alguna certeza adicional, es si el gobierno termina estableciendo alguna tasa concreta para poder actualizar eso, siguiendo los parámetros de interpretación de la Corte y, por supuesto, haciendo referencia a la posibilidad que emana del artículo 768, inciso C del Código Civil y Comercio de la Nación, ¿no? Así que estamos un poco todos a la expectativa de eso, porque claramente el mar de incertidumbres es enorme en relación a este tema, que es el día a día de la gestión. Bien, gracias, Gonza. Una pregunta más de fondo es ese. Acá, Euge, están preguntando quién los va a manejar y punto siguiente, pregunta si son los sindicatos, ¿no? Si esto está determinado de algún modo por la ley. No, por la ley no está determinado, no está determinado. Ahí había un tema así de que el fondo de cese podría ser, podía ser manejado por los sindicatos como, digamos, con un sistema parecido a las obras sociales, a mutual. O sea, no nos olvidemos que los sindicatos manejan patrimonios, manejan obras sociales, está la mutual RT, o sea, y el fondo de cese podía ser manejado así, pero también se hablaba de un, porque en el caso de WOCRA no lo maneja el sindicato de la construcción, sino lo maneja el IERIC. Entonces se estaba también pensando en algo así. Eh, la verdad es que por el interés que demostraron los sindicatos en el último tiempo y por las versiones que tengo, parecería que hay más una inclinación mayor a que sean los sindicatos que los manejen a que un organismo autárquico como es el IERIC. Bueno, perfecto. Bueno, creo que yo no veo por lo menos más preguntas, Victoria.
Gracias a todos. Es la verdad un tema medio extenso quizás, y se puede volver un poco tedioso a veces, pero la verdad que hay muchos puntos y bueno, hay que ir profundizándolos. Mi única reflexión, si querés, final, es que la historia argentina, primero, creo que no hemos tenido este debate de reforma laboral en muchísimos años, y todo debate de reforma laboral tiene como dos estadios fundamentales, que son el primero el legislativo y el segundo el judicial, ¿no? Que recién está comenzando, que tiene que ratificar o no estas nuevas normas, principios o concepciones que se están planteando. Y en ese aspecto creo que todos los laboralistas estamos expectantes y sabemos que tendremos unos cuantos años de incertidumbre. Así que consejo es dedicarle atención, no asustarse, pero tampoco pasar por alto el tema laboral, y prestarle atención cada uno del lugar que puede para tratar de avisorar qué puede venir. A la primera pregunta que hice, que es, por todas estas derogaciones, ¿contrato a la gente facturando y no toma más empleo de relación de dependencia? Obviamente la respuesta va a ser no. La relación de dependencia, la falta de relación de dependencia va a seguir siendo castigada, todos entendemos eso, sobre todo cuando hay una intención manifiesta de evadir el cumplimiento de las normativas de seguridad social, ¿no? Entonces, siempre hay que intentar cumplir y evitar contingencias. Bueno, no sé, Victoria, si queda algo, si damos por cerrado. Sí, Ernesto, bueno, de parte de Adimra, agradecerte a vos, a los panelistas, muy interesante, muy interesante. Sí, estimo que es un tema tan amplio que seguramente quedarán cuestiones. Por supuesto, desde Adimra tenemos el canal de contacto para consultas, así que, bueno, si nos hacen llegar alguna cuestión más, nos comunicaremos. Les agradecemos mucho y, bueno, seguramente continuaremos con la reglamentación, ¿no? Porque esto es inminente, que en cualquier momento salga, será otro motivo de debate. Así que bueno, me resta desde Adimra agradecerles a ustedes y a todos los participantes, por supuesto, y quedamos abiertos en los canales para cualquier ampliación. Bueno, mucho Gracias, gusto. Victoria, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buen día. Chao, hasta luego.